Muy buenos días. El Señor les bendiga. Bien, gracias por estar aquí presente para esta escuela dominical, donde vamos a continuar con nuestro estudio de la Confesión de Fe de Westminster. Continuamos en el capítulo 1 de las Santas Escrituras, la sección 7, y esta me parece que comienza en la página 31. 31. Sería la sección número 7 de la Confesión de Fe de Westminster. Yo tengo aquí la 30 Y la 31. y la 31. Sí, la 30 lo que tiene son las respuestas. Y la 30. Sí, Ya. que se las di por las respuestas. Sí. Entonces estaríamos comenzando la 31 o en la 32. O sea, comienza con la sección 7. Okay. Entonces el capítulo 1, sección 7, lee de la siguiente manera. Las cosas contenidas en las Escrituras, no todas son igualmente claras, ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para seguir la salvación, se proponen y declaran en uno u otro lugar de las Escrituras, de tal manera que no solo los eruditos, sino que aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. O sea que esta sección tiene entonces dos temas a tratar. Uno es las cosas contenidas en las Escrituras, o sea, toda la Biblia, toda la Escritura. No todas son igualmente claras, ni se entiende con la misma facilidad por todos. O sea, hay cosas donde, por ejemplo, el apóstol Pablo habló con tanta analogía, con tanta, profundidad de espíritu, que para personas nuevas en el Evangelio no son tan fáciles de captar. Eso es lo que quiere decir esa porción. La otra porción dice que las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación. ¿Ok? O sea que todo lo que usted necesita para la salvación se proponen declarar en uno u otro lugar de las Escrituras. O sea que el tema de la salvación está disperso a través de la Escritura. O sea que el tema de la salvación lo vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que quiere decir. Ahora, no solamente teólogos, sino que también personas que no son teólogos pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de medios ordinarios. ¿Cuáles son esos medios ordinarios? Leyendo. O sea que si leemos de Génesis hasta Apocalipsis, podemos encontrar los numerosos versículos que tratan con el tema de la salvación. Eso es lo que quiere decir. Así que esta sección 7 trata de dos cosas. Hay cosas que son muy complicadas en la Biblia para entenderlas de primera intención, pero el tema de la salvación está completamente encontrado dentro de lo que serían las Escrituras. Así que hay cosas dentro de la Escritura que realmente requieren de profundo estudio, como por ejemplo lo que les mencionaba Pablo en Romanos 8, versículos 29 y 30 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos glorificó. O sea, la pregunta que ustedes pueden destacar, o las preguntas que se pueden surgir aquí, es ¿quiénes son los que de antemano conoció y que también los predestinó?
para que fueran hechos conformes a la imagen del Hijo. De acuerdo con el texto, los predestinados pues son aquellos que justificó y que también glorificó. Así que la pregunta es, ¿quiénes son estos? O sea que cuando estamos hablando de que en la Escritura hay cosas que realmente no se pueden entender así de primera intención, o sea, ¿de quién está hablando en estos versículos? Eso significa que entonces requiere de más profundo conocimiento teológico para poderlo definir. O sea, cuando llegamos al Evangelio, somos como niños que, o sea, niños recién nacidos no pueden comer carne. Tienen que comer entonces leche y ya no, o sea, no pueden digerir los alimentos sólidos. Así que nuevamente requiere de mayor estudio para poder definir qué significa o qué nos quiso decir Pablo en Romanos 8, 29 al 30. O sea, y por esa razón es que en Hebreos 5, versículos 12 y 13 dice, pues, aunque ya debería ser maestros, otra vez tienes necesidad de que alguien te enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de ¿qué? De leche. O sea, Hebreos es una carta que se está escribiendo a judíos que habían sido indoctrinados completamente en el judaísmo. ¿Y qué es lo que le está diciendo Pablo? Ustedes se supone que sean los maestros del mundo, pero ahora con el nuevo pacto es necesario que vuelvan nuevamente, o sea, rebobinen y empiecen nuevamente en alimentos de leche y no de sólidos. O sea que nuevamente tenemos que ir en un crecimiento espiritual para poder entender las cosas profundas que el Señor nos está revelando a través de la palabra. Así que el versículo 13 te culmina diciendo, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de la justicia, porque es niño. O sea que cuando estamos hablando de justicia, estamos hablando de las verdades que se nos revelan a través de toda la Biblia. Así que el apóstol Pablo nos está comparando como niños que antes de poder comer alimentos sólidos, debemos alimentarnos primero de leche hasta que podamos digerir esas palabras de justicia. Ahora, no solo nos toca leer y escudriñar las Escrituras en los temas que requieren esa profunda investigación, sino que también nos toca lidiar, nos toca tratar con personajes o los personajes que se nos van a revelar en 2 de Pedro, capítulo 3, 15 y 16, donde dice, o sea, la tercera parte del versículo 15, Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas hablas en ellas de estos, en las cuales hay algunas cosas que son difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de la Escritura para su propia perdición. O sea que no solamente Pablo es un poquitito complicado o profundo en sus descripciones, o sea, son cosas difíciles de entender, sino que en adición a eso también tenemos un grupo de personas, grupos de maestros, y estos son personas ignorantes, inestables, que tuercen, estas personas tuercen el resto de la escritura para su propia perdición. O sea que no solamente estas personas llevan consigo el peso de la justicia, o sea, el peso de la mano de la justicia de Dios en el día del juicio, por ser falsos maestros, sino que también engañan a otras personas que tristemente están en leche y no están en sólidos. Así que tenemos entonces ahora dos problemas. Uno es, las escrituras hay partes de las escrituras que no son fáciles de entender a primera vista, y luego entonces tenemos personas que tuercen las escrituras. En Judas 1:4, se nos definen estos personajes, donde dice, pues, algunos hombres
se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. ¿Y cómo los describe? Como impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Así que estas personas que tuercen las Escrituras son precisamente eso, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y que niegan a nuestro único y soberano y Señor Jesucristo. Así que esto no es novedad del siglo XXI. Ya desde el primer siglo tenemos estas personas que han negado a Jesús y al Padre como la misma persona. Estos eran los arianos. Y desde ese primer siglo tenemos personas que se han querido lucrar con el Espíritu Santo. Tenemos un ejemplo en el libro de Hechos donde hay un Simón el mago que cuando vio que Pedro, el apóstol Pedro, le impartió el Espíritu Santo a los gentiles, pues viene y le dice, oye, véndeme eso para que cualquiera que yo le ponga las manos le pueda pasar el Espíritu Santo. O sea que nuevamente desde ese primer siglo ya tenemos gente que no solamente niegan a Cristo y al Padre como una persona, sino que se quieren lucrar del Espíritu Santo y del nombre de Jesús. Y como esto hemos visto pues también muchas herejías introducirse en la iglesia, tal como por ejemplo la canonización de personas que se hayan querido poner a la altura del sacrificio de Jesucristo. O sea, cualquier persona que dice, o sea, que se envuelve en su ego, que dice yo, o sea, son altamente reconocidas por el yo, lo que están haciendo es poniéndose a la altura de Jesucristo en la cruz. Y ese lugar solamente le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo el Señor. Así que estos impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en ese libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo, son personas que tristemente, pues, o sea, nos producen ese segundo problema de que las escrituras no sean tan claras por el torcimiento de los versículos. La segunda parte que tenemos entonces en esta sección 7 dice que las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación, está disponible prácticamente desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y no hay que ser un teólogo para entenderlas porque nuevamente están muy claras dentro de la Biblia. Así que se pueden adquirir por medio de usos ordinarios. Ahora, las Escrituras nos revelan en varios lugares las cosas que nosotros debemos saber acerca de la salvación. Sin embargo, hay personas que han convertido la gracia de nuestro Dios, han torcido las Escrituras y han hecho una grande confusión en el tema de la salvación. O sea, si bien la salvación es clara a través de las Escrituras, el tema de la salvación se ha convertido en un tema muy complicado para los propósitos de la iglesia. Entonces pues, es un tema que se ha convertido ya en esa primera parte de la sección 7, donde establece que entonces ya son cosas difíciles de entender. Porque nuevamente han sido torcidas a través de los años. Así que lo que vamos a hacer es hacer una pequeña nota al calce del estudio de la confesión. En otras palabras, pues vamos a detener un momentito el estudio de la confesión de fe para tratar entonces un poco con la definición y las creencias que existen acerca de la salvación, del tema de la salvación.
Y lo primero que tenemos que es importante poder definir qué significa salvación. ¿Qué es la salvación? Y lo otro que debemos entender es cómo se salva el hombre. O sea, hay religiones donde usted le pregunta, pero ven acá, ¿cómo es que ustedes se salvan? No te lo pueden definir. No te pueden definir qué es la salvación. Si vamos a la definición básica de la palabra salvación, la palabra salvación lo que significa es rescate. Eso es lo que significa la palabra salvación, rescate. Es similar al tipo de rescate que se hace con un náufrago que es rescatado de las aguas. Así que de igual manera la salvación significa rescate. La pregunta es, ¿rescate de qué? Y en Primera de Tesalonicenses leemos en el capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de qué? De la ira venidera. Así que ahora tenemos entonces que salvación es rescate. El rescate viene por Jesucristo. ¿De qué nos está rescatando Jesucristo? De la ira venidera. Así que Jesús vino para rescatarnos de esa ira venidera, para salvarnos. ¿Y qué es la ira venidera? La ira venidera es la ira que viene de parte de Dios y puede referirse a la ira que vendrá sobre la tierra, que la vamos a encontrar en Apocalipsis 6, versículos 16 y 17 y Apocalipsis 19, 15. En Apocalipsis 6 dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de... ¿Y quién podrá sostenerse? O sea, en el versículo 15 habla de unas personas que entraron específicamente en una cueva y le decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, porque viene la ira de Dios. O sea que ellos preferían estar cubiertos de rocas antes de que la ira de Dios, o sea, como si eso lo fuera a librar de la ira de Dios. Pero que nuevamente ellos preferían estar bajo piedras antes de que viniera la ira de Dios. O sea que esa es la ira de Dios sobre la tierra. En Apocalipsis 19, 15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar, que significa lagar, un símbolo gráfico del juicio, lo tienen a la parte de abajo, lagar. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Okay? Así que él pisa un símbolo gráfico del juicio. Cuando yo entiendo el vino, yo entiendo que está hablando del pacto. Así que un símbolo gráfico del pacto del furor de la ira de Dios Todopoderoso. O sea que posiblemente la ira venidera de la que Cristo nos está salvando, rescatando, tiene que ver con la ira venidera que viene sobre la tierra. También la ira venidera puede referirse a la ira eterna de Dios, que se va a mostrar en Juan 3:36 y en Romanos 5, versículos 9 y 10. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Porque viene la ira de Dios, ¿ok? ¿Y esta ira para quién viene? Esta
ira viene para los que no obedecen al Hijo. Para los que no creen en el Hijo. El que cree en el Hijo y el que obedece al Hijo no verá la ira de Dios sobre él. El que no cree, el que no obedece, la ira de Dios cae sobre esta persona. En Romanos 5, versículos 9 y 10, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos. Allá aparece la palabra salvación, que significa, o sea, en los versículos anteriores era librarnos. Aquí seremos salvos, seremos rescatados de la ira de Dios por medio de Él. ¿Ok? Siendo justificados, o sea, ¿qué significa justificado? Dios reconoce que yo soy un pecador, pero por causa de Jesucristo, a pesar de que yo soy un pecador, Él me mira como si no tuviera pecado. Por eso, eso es lo que significa, he sido justificado por la sangre de Jesucristo. O sea, por la muerte de Jesucristo. Cristo muere en la cruz del Calvario para que mi pecado fuese perdonado. Y a pesar de que yo soy un pecador, el Señor entonces me mira a través de Jesucristo y dice, yo no veo pecado en un pecador. Eso es lo que significa justificado. Así que somos justificados. O sea, Dios nos ve sin pecado por causa de Jesucristo. Por lo tanto, seremos rescatados de la ira de Dios por medio de Jesucristo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos, seremos rescatados por causa de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir Romanos 5, 9 y 10. Así que Jesús es quien nos libra, perdón. Jesús es quien nos libra y nos rescata de la ira venidera. Esa seguridad la vamos a encontrar entonces en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, donde dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para obtener rescate de la ira de Dios sobre el hombre por causa del pecado. Eso es lo que Cristo está haciendo, eso es lo que significa ser salvo por medio de Jesucristo. Romanos 3:23 establece que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a la obra de Cristo, que concierne a la salvación o al rescate del pecado, hemos sido librados de la ira eterna de Dios en el infierno. O sea que el destino de nosotros sin Cristo es una vida eterna en el infierno. ¿Y qué significa una vida eterna en el infierno? Una vida eterna separado de Dios, sin Dios. Eso es lo que realmente significa. Y si quieren estar convencidos de eso, Lucas 16, versículos del 19 al 31, la parábola del rico y Lázaro. Y no es la parábola, es la historia, porque es la única parábola del Señor Jesucristo, o la única historia del Señor Jesucristo, donde se usa un nombre propio. Lázaro. O sea que hay teólogos que opinan que él estaba hablando de una realidad, algo que él había visto ocurrir, y eso lo estaba entonces destacando. Así que Lucas 16, 19 al 31 es un estado eterno, y tristemente, si ustedes leen del 16 al 31, no hay un purgatorio.
No existe, no destaca, no declara que haya un purgatorio. Así que salvación significa rescate de la ira venidera. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto, necesitamos de un Salvador. Necesitamos a alguien que nos rescate. ¿Dónde estamos? Estamos en el infierno. Estamos separados de la gloria de Dios. Porque por cuanto todos somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios. Así que de la única manera que nos puede, rescatar de esa separación es Jesucristo. Y la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, Señor. Okay. En el tema de la salvación, ¿por qué el tema de la salvación se ha complicado? El tema de la salvación se ha complicado porque existen dos escuelas de pensamiento en el tema de la salvación. Están los que piensan que la salvación es por obras y están los que piensan que la salvación es por gracia. Y ahí es donde nace entonces la confusión de la salvación dentro de las iglesias. Porque la salvación, como ya hemos visto en la Confesión de Fe, en la sección 7, el tema de la salvación es uno de los temas centrales de la Escritura que aparece desde Génesis hasta el Apocalipsis. Las iglesias que piensan, o las denominaciones que creen que la salvación es por obra, estaban a incluir los pentecostales, los carismáticos, los católicos, los testigos de Jehová, bautistas presbiterianos que no están reformados, o sea, dentro de bautistas y presbiterianos hay un grupo que es reformado y hay un grupo que no es reformado. O sea, la diferencia entre conservador y liberal. Así que los bautistas presbiterianos no reformados y los judíos mesiánicos, o judíos y mesiánicos. O sea, todas estas denominaciones tienen algo en común, y es que su enfoque está en cumplir las obras de la ley y seguir los preceptos del Antiguo Testamento, y todas estas tienen entonces sus raíces en las creencias del judaísmo. El otro grupo, denominaciones que creen que la salvación entonces es por gracia, incluyen los luteranos, los evangélicos, bautistas, presbiterianos reformados, y quizás alguna otra que no me sale así, pero nuevamente estas son denominaciones que creen que la salvación es por gracia. Así que a causa de estos dos grupos, la salvación por obra, la salvación por gracia, lo que tenemos es una grande confusión dentro de las iglesias. ¿Por qué razón? Porque hay iglesias que son todo obras, poco gracia. Y hay iglesias que son mucha gracia, hipergracia, poca obra. Y sin embargo, pues, o sea, ambas doctrinas, o sea, los versículos que apoyan ambas doctrinas aparecen en la Biblia. Y déjenme comenzar explicando entonces el tema de las obras, luego explicaremos el tema de la gracia. Pero en el tema de las obras, ellos utilizan, por ejemplo, Santiago 2:18. Pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, el tema con este versículo es que estas denominaciones que piensan que es por obras, lo que han hecho es torcer el versículo. ¿Por qué razón? Porque ellos lo que hacen es que lo resumen de esta manera.
Muéstrame tu fe por tus obras. Esa es la interpretación que ellos les dan a este versículo. Este versículo no implica que para la salvación hay que tener obras. Lo que implica es que si usted cree en Jesucristo, esa es la fe. Si usted cree en Jesucristo, vuelvo y destaco, esa es la fe. Sus obras deben ir de acuerdo con lo que usted está predicando. O sea, usted no puede predicar la moral en calzoncillo. Usted no le puede decir a su hijo no fume con un cigarrillo en la mano. Entonces, este versículo lo que dice precisamente es eso. Si tú crees en Jesucristo, tus obras deben ser de acuerdo a ese andar con Jesucristo. O sea, tú no puedes ser cristiano solamente el domingo y del lunes a sábado ser un impío. Porque no concuerda tu caminar con tu decir. Otra característica de los que promueven entonces la salvación por las obras es que la salvación se puede perder. Usted puede ser salvo hoy por la mañana y luego entonces, antes de que termine el día, por sus obras o su falta de obras, usted puede perder su salvación. Y para esto, pues usan, por ejemplo, Juan 15, versículos 1 y 2, donde dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que los que no están haciendo obras, el Padre los va a cortar. Y los que están haciendo obras, el Padre los va entonces a ensalzar. Eso es lo que dice. Así que nuevamente, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Nuevamente es un versículo torcido en interpretación de que un hombre puede ganar o puede perder su salvación por las obras. Porque dice que el que no lleva fruto, el Padre lo quita, y el que lleva fruto, pues el Padre le dará la habilidad de poder llevar más fruto. Así que este versículo es uno de esos que tiene diferencias de opinión entre los teólogos. Lo dejaremos en una discusión de retos de interpretación un poquitito para más adelante. ¿Okay? Denominaciones que creen en la salvación por obras, pues se basan en la observación y el cumplimiento de la ley dada por Moisés en el Sinaí. Por eso les digo que tienen sus raíces en el judaísmo. Por ejemplo, Marcos 10, versículos del 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, estamos hablando de un judío que conoce la ley y viene y se hinca frente a Jesucristo para preguntarle, ¿qué haré para la vida eterna? ¿Qué puedo yo hacer? La palabra clave, haré. O sea, por eso les digo que el por obras tiene sus raíces en el judaísmo. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que si es por eso yo puedo ser salvo, ¿no? O sea, Cristo lo que está tratando de hacer es de confrontarlo con su pecado. ¿Y qué es lo que le está diciendo el muchacho? Todo eso yo lo hago. Yo soy bueno. Entonces, si es así, yo me puedo salvar. Ya tengo la vida eterna garantizado. Entonces, el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó
y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalos a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, está hablando ahora entonces del muchacho joven rico, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, en esta historia de un joven rico reconoce a Jesús como Dios porque se arrodilla frente a Jesús, o sea, una forma de adoración, y lo llamó maestro bueno, a lo que Jesús le dice, solamente hay uno bueno. ¿Quién es el bueno? Dios. O sea que si te estás hincando frente a mí y me estás diciendo bueno y solamente hay uno bueno es Dios, este muchacho lo que está reconociendo la deidad de Cristo con el Padre, de Cristo como Dios. Así que lo reconoce como Dios. Este joven tenía la misma inquietud que tenía Nicodemo en Juan capítulo 3. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, cumple la ley. Los mandamientos lo saben, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús lo que está queriendo es llevar al joven a reconocer su estado pecaminoso, porque la ley no fue dada para poderse cumplir, sino que la ley se dio para que el hombre pudiera reconocer que era un pecador. Ese era el propósito de la ley. Así que a eso es lo que Jesucristo le está tratando de llevar, pero el joven, pensando que estaba completamente autojustificado por sus obras, ¿qué le contesta? Maestro, todo esto lo hago desde mi juventud. Si es así, entonces él pensaba que ya tenía la vida eterna. Si es salvo por la ley, la pregunta es entonces, ¿por qué está tan inseguro de su salvación? Porque hay gente que vive insegura de la salvación. Hay gente que tiene miedo a morir. Pero son buenas personas. Son personas que cumplen la ley, pero tienen miedo a morir, porque no están seguros de su salvación. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven, sígueme tomando tu cruz. Y el afligido se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es requerido para la salvación? Bueno, según el versículo 21, dice que para tener tesoros en el cielo hay que tomar tu cruz y seguir a Jesús. Y eso fue lo que el joven rico no quiso hacer. O sea, él se quería autojustificar por su obra, pero no estaba dispuesto a venderlo todo, a despojarse de todo, tomar su cruz y seguir a Jesucristo. Para eso no estaba dispuesto. Así que es necesario destacar que las obras de la ley no producen la salvación. Pablo en Romanos 3, versículos del 19 al 20 nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, si usted puede justificarse delante de Dios solamente por el cumplimiento de la ley, la muerte de Jesucristo en la cruz fue en vano. No tiene mérito. Porque usted se puede autosalvar. No necesita de un salvador. Eso es lo que realmente pues quiere decir ese versículo. O sea, el propósito de la ley es que tú reconozcas tu pecado. Ese es el propósito de la ley.
El único que puede cumplir la ley es Jesucristo. ¿Cuál es el problema con la salvación de aquellos que promueven la justificación por medio de las obras? Bueno, en Santiago 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Qué significa este versículo? Usted puede cumplir los 600